La dislexia es un trastorno en la adquisición de la lectura que afecta a la recepción, expresión y comprensión de la información escrita y se manifiesta en dificultades persistentes para leer correctamente. La dislexia es una inhabilidad o discapacidad específica de aprendizaje en base neurobiológica. Esta se puede presentar en todas las lenguas y en todas las culturas, no es específico de alguna. Ruta de la lectura, factores neuropsicológicos. Sistema visual. La imagen es proyectada al córtex visual primario o corteza estriada del área 17 de Brodmann del lóbulo occipital. Esta posee células especializadas en la detección del color, de la orientación de líneas y bordes, de orientación de líneas cuando estas están desplazadas lateral o verticalmente en el campo visual, y de líneas longitudinales y ángulos específicos u otras formas. Estas imágenes son analizadas en el córtex visual de asociación del área 18 y 19 de Brodmann del lóbulo occipital, que se localiza por delante y por arriba y por debajo de la corteza visual primaria. En esta zona tiene lugar la identificación de los grafemas y su disposición en secuencias de manera que se capte el significante de la palabra. La información es analizada a través de dos vías principales. La primera vía son las posiciones tridimensionales, donde se encuentra lo que estamos viendo y si se encuentra en movimiento. La segunda vía es el análisis de detalle visual y el color, donde ayuda al reconocimiento de letras, la determinación de la textura de las superficies, determinación de los colores detallados de los objetos y descifra a partir de toda esta información qué es el objeto y su significado. Los hemisferios cerebrales también están implicados en el proceso de la lectura por la comunicación interhemisférica que se realiza en estas áreas, formando el esplenio del cuerpo calloso y así pasa la información de un hemisferio a otro. Las áreas asociativas visuales del hemisferio izquierdo, la información llega por comunicación interhemisférica a la circunvolución angular del área 39 de Broca. Circunvalación angular, área 39 de Brodmann. En esta zona tiene lugar la correspondencia de grafemas con fonemas. Si esta zona se daña, queda interrumpida la comunicación desde las áreas visuales al área de Wernicke y la persona es capaz de ver palabras e incluso saber que lo son, pero es incapaz de interpretar sus significados. Una vez que ya se ha relacionado el grafema con el fonema, se transmite esta información al área de Wernicke, área 22 de Brodmann, situada en la parte posterior del lóbulo temporal superior, donde confluyen los lóbulos temporal, parietal y occipital. Esta área de confluencia de diferentes áreas interpretativas está muy desarrollada en el hemisferio dominante, izquierdo, evitando de esta manera la confusión de los procesos de pensamiento entre las dos mitades del encéfalo, y en la zona de la corteza cerebral de mayor importancia los procesos intelectuales. En esta área se reconocen y comprenden las palabras, se interpretan los significados de oraciones y pensamiento. Posteriormente concluye en el fascículo arqueado al área de Broca, donde en el área de Broca programa la articulación de las palabras y su emisión en voz alta. Se ayuda del área motora, del cerebelo, los ganglios basales y la corteza sensitiva. El cerebelo está relacionado con aspectos motores y también interviene en los procesos cognitivos. El DSM-4-TR lo denomina trastorno de la lectura. El rendimiento en lectura medido mediante pruebas de precisión o comprensión normalizadas y administradas individualmente se sitúa sustancialmente por debajo de lo esperado, dado a la edad cronológica del sujeto y su coeficiente de inteligencia y escolaridad propia de su edad. La alteración de criterio A interfiere significativamente el rendimiento académico o las actividades de la vida cotidiana que exigen habilidades para la lectura. Si hay un déficit sensorial, las dificultades para la lectura exceden de las habitualmente asociadas a él. La dislexia en niños y niñas que aún teniendo un coeficiente intelectual normal, no padeciendo ningún tipo de trastorno físico o psicológico y habiendo estado correctamente escolarizados, tienen problemas en el ritmo y velocidad del aprendizaje del lenguaje escrito, así como también en la adquisición de un nivel adecuado de desempeño.
Presentan además otras habilidades cognitivas alteradas como la memoria a corto plazo, la percepción de orden, la capacidad de secuenciación y automatización. Tipos de dislexia. Entre ellas tenemos la dislexia adquirida, que se produce como consecuencia de algún trauma craneal que afecta al área del lenguaje en el cerebro. Luego tenemos la dislexia evolutiva o del desarrollo, que es una alteración del curso regular de aprendizaje de la lectura, sin una causa razonable que pueda haberlo originado. Por ejemplo, bajo nivel intelectual, trastornos emocionales, privación sociocultural, ausentismo escolar, falta de maduración cerebral, entre otros. Las dificultades aparecen cuando se inicia el proceso lector en el niño, sin que exista causa orgánica conocida. Entre la dislexia adquirida puede haber la dislexia fonológica o audiolingüística, que es la incapacidad de hacer uso eficaz del procedimiento de lectura subléxica o fonológica, necesaria en las conexiones entre el sistema de análisis visual del grafema y el nivel de fonema. Sus características son dificultades para leer palabras desconocidas y pseudopalabras, mejor lectura de palabras familiares, lectura de las pseudopalabras como palabras, leer clavel donde en realidad dice cravel. Sustitución de unas palabras por otras por su parecido ortográfico o su coherencia con lo que se lee. Dificultad para leer palabra función dentro de las frases. El, al, de, etc. Por ejemplo, el león persigue al elefante versus al león lo persigue el elefante. Dificultad para segmentar algunas palabras y todas las pseudopalabras. Alteraciones en el mecanismo de conversión grafema-fonema. Suele correlacionar un CI verbal más bajo que el manipulativo en pruebas estandarizadas de inteligencia. Errores en la escritura similares a los cometidos en la lectura. Omisiones, sustituciones, adiciones, etc. Y por último tenemos la dislexia superficial visoespacial. En este tipo de dislexia existe una alteración de la ruta léxica que no conecta la forma global de las palabras escritas con la pronunciación. El lector tiende a utilizar la ruta subléxica de conversión grafema-fonema, tratando todas las palabras como si fueran nuevas, lo que provoca una gran lentitud a la hora de leer, fallos al final de las palabras, cuando estas son muy largas, problemas de la comprensión, pues tienen que centrar sus esfuerzos en la decodificación con la correspondiente saturación de la memoria del trabajo. El problema parece estar en el léxico visual. Las palabras no conectan con sus representaciones, supuestamente almacenadas en dicho almacén, y tampoco activa el significado como un todo. Los problemas que presentan los disléxicos superficiales son lectura muy lenta, no abandonan el silabeo hasta quinto o sexto de primaria. Errores graves de ortografía arbitraria. Al no memorizar la forma de las palabras, deben escribir utilizando la ruta fonológica porque se suelen confundir la B con la V, la G con la J, la presencia o ausencia de la H en las palabras, la Y con la doble L. Confunden los homófonos, hola de saludar y hola de hola del mar. Cuando tienen que leer palabras largas cometen más fallos que cuando tienen que leer palabras cortas, convirtiendo palabras en pseudopalabras. Palabras de orientación derecha-izquierda, uniones o separaciones de palabras. Disgrafía o mala calidad de la letra. Suelen tener un CI manipulativo más bajo que el verbal. En el aprendizaje de algunos idiomas, como el inglés, la dislexia superficial se hace más patente, pues la mayoría de las palabras son irregulares y se leen con la inhibición del sistema fonológico y la utilización en su lugar del sistema léxico visual. A continuación, vamos a tratar de describir qué características tiene el niño disléxico según la edad y el momento de aprendizaje de la lectura en que se encuentra. La señal de alarma aparece cuando un niño no comienza a leer al mismo ritmo de sus compañeros en el aula y se está produciendo un retraso en el aprendizaje de la lectoescritura. Niños de 4 a 6 años. Esta es la etapa preventiva. Según los distintos autores, no se puede diagnosticar la dislexia hasta los 7 años de edad, pero este criterio no debe llevarnos a la pasividad
pasividad a actuación en cursos infantiles. En la medida de lo posible, debemos realizar una intervención preventiva en aquellos niños que presenten los siguientes factores de riesgo. A pesar de una instrucción adecuada y personalizada, acaban la educación infantil conociendo únicamente las vocales y con un aprendizaje no estable, fallan en ocasiones al nombrarlas. Historia familiar de problemas disléxicos, ya sea padres, hermanos u otros familiares. Falta de habilidad para recordar el nombre de los colores, los días de la semana, números y dificultades con las secuencias. Destacan además factores tan importantes como los siguientes: escasa conciencia fonológica, dificultades de denominación, es decir, para nombrar las cosas, problemas de memoria auditiva a corto plazo verbal o numérica y de ordenamiento auditivo, escritura espontánea y legible y frecuentemente en espejo, inmadurez en actividades de orientación espacial como la reproducción de modelos en la prueba de relaciones espaciales en los test de Frosting, donde el alumno ha de unir puntos conforme a un modelo, lateralidad cruzada o indefinida, retraso en aprender a hablar, confusiones en la pronunciación de palabras, confusión en el vocabulario que tiene que ver con la orientación espacial, alternancia de días buenos y malos. Por lo general tienen mayor habilidad manual que lingüística, ya sea en juegos de bloques o legos. Niños de primera infancia, de 6 a 7 años. Ellos tienen una particular dificultad para aprender a leer y escribir. Persistentemente tienen la tendencia a escribir los números en espejo, dificultad para distinguir la izquierda de la derecha, dificultad para aprender el abecedario y en general para retener las secuencias, falta de atención y de concentración, frustración, problemas para aprender segundas lenguas, mayor capacidad para aprender las cosas cuando se le explican verbalmente que cuando tienen que leerlas. Niños de 7 a 8 años. En esta etapa se inicia la lectura, confusiones de las letras que tienen cierta similitud morfológica o fonética, confusión entre las letras que gráficamente se diferencian por su simetría o pequeños detalles, omisiones de letras, comprensión lectora deficiente, leer en voz baja antes que leer en voz alta. Los signos de puntuación no se usan para las pautas ya que están previstos con lo que se amontonan en las frases o se cortan sin sentido. Problemas con las lenguas extranjeras, grandes dificultades para memorizar las tablas de multiplicar, fallos en el aprendizaje matemático y se da también la escritura en espejo. Niños de 8 a 12 años. Ellos presentan dificultad para abstraer el significado de lo que leen. También fallan en los problemas al tener afectada la comprensión. Tienen una forma extraña de escribir, por ejemplo, con omisiones de letras o alteraciones del orden de las mismas. Grandes dificultades para el aprendizaje de las lenguas extranjeras. Desorganización en casa y en la escuela. Dificultad para copiar en la pizarra y en el cuaderno. Dificultad para seguir instrucciones orales. Aumento de la falta de autoconfianza y aumento de la frustración. Y problemas de comprensión del lenguaje oral e impreso. Por otro lado, también tienen dificultades para elaborar y estructurar correctamente las frases, ortografía deficiente y dificultades en el uso del diccionario. Problemas escolares. La dislexia va unida en ocasiones a otros problemas de aprendizaje escolar. Disgrafía. Dificultades en el trazado correcto de las letras y en el paralelismo de líneas, en el tamaño de las letras y en la presión de la escritura. También se presenta la disortografía. Dificultades para el uso correcto de las reglas de ortografía, desde las que se llaman de ortografía natural a las de nivel más complejo. Discalculia. Dificultades de aprendizaje de las matemáticas. Alumnos de educación secundaria. Escritura descuidada, errores ortográficos, dificultades para planificar y redactar relatos y composiciones escritas, confusión de instrucciones, baja autoestima, baja comprensión lectora, aversión a la lectura y escritura y ambiente escolar, aparición de conductas destructivas, diferencias entre las características de la dislexia fonológica y visoespacial. La dislexia fonológica y visoespacial, aunque las anteriores características son compartidas por ambos típicos, en los fonológicos predominan unas y en los superficiales otras. Las características del disléxico fonológico son más potentes desde los primeros años de edad. Las características del disléxico visoespacial o superficial pueden pasar más desapercibidas en los primeros años y hacerse más potentes a partir de tercero de primaria, cuando el alumno lee muy despacio, casi silabeando y sin apenas equivocarse.